Se supone que un hipercar de varios millones de dólares se sienta intocable, construido en aislamiento, diseñado sin comparación, aislado de cualquier cosa ordinaria. La ilusión de la exclusividad intocable de Bugatti comenzó a resquebrajarse cuando Matt Armstrong empezó a desmantelar en cámara un Bugatti Chiron Pure Sport accidentado y reveló que algunos componentes ocultos compartían orígenes con el grupo Volkswagen en general. Lo que siguió se convirtió en una de las reconstrucciones más controvertidas en la historia de los hipercars. El coche en el centro de la historia no era un Chiron ordinario, era un Bugatti Chiron Pure Sport, uno de los aproximadamente 60 construidos en total, impulsado por un W16 de 8,0 litros con 4 turbos que produce alrededor de 1500 caballos de fuerza. El Pure Sport fue diseñado no solo para la velocidad, sino también para una conducción más precisa, mejor manejo en curvas y una mayor implicación del conductor. Con un precio que superaba los 3,5 millones de dólares antes de la personalización, representaba el extremo más alto de la ingeniería automotriz. El coche pertenecía al influencer de Florida Alex González, conocido en línea como FXLXG. Para 2024, se había convertido en una imagen familiar en las redes sociales. Su caída, sin embargo, provino de un accidente sorprendentemente ordinario. El tráfico se redujo inesperadamente, provocando una colisión en cadena. Aunque el Bugatti recibió un impacto por detrás, la colisión causó graves daños en la parte delantera. La carrocería de fibra de carbono se hizo añicos, la geometría de la suspensión se vio comprometida, los sistemas críticos resultaron dañados y los airbags se desplegaron. Un técnico de Bugatti voló desde Europa para inspeccionar el vehículo. Tras las evaluaciones del seguro, el Pure Sport fue declarado pérdida total. A pesar de su rareza, los costos de reparación se consideraron económicamente inviables. El coche fue enviado a subastas de salvamento de Copart, donde la mayoría asumió que su historia había terminado. En cambio, González compró los restos por aproximadamente 1,6 millones de dólares más tarifas. Para muchos observadores, gastar millones en recuperar un hipercar destruido parecía irracional. Entonces apareció Matt Armstrong. Armstrong había construido su reputación reconstruyendo coches de alto rendimiento gravemente dañados, pero el Chiron Pure Sport representaba un desafío completamente diferente. A diferencia de los vehículos convencionales, el Bugatti se construye alrededor de un monocasco avanzado de fibra de carbono que sirve como núcleo estructural de todo el coche. El daño se extendía profundamente en esta arquitectura, afectando secciones estructurales, puntos de montaje, sistemas de iluminación y potencialmente la integridad del monocasco en sí. Para muchos, la conclusión parecía obvia. El coche estaba más allá de la reparación. El propio ecosistema de servicio de Bugatti reforzaba esa percepción. Las reparaciones están estrictamente controladas a través de instalaciones aprobadas por la fábrica, equipos especializados y técnicos autorizados. Fuera de esa red, restaurar un Chiron gravemente dañado se veía como casi imposible. A medida que comenzaba la reconstrucción, el mayor obstáculo rápidamente se convirtió en el acceso, más que en el daño. Bugatti se negó a apoyar el proyecto y no proporcionaría piezas a través de los canales normales de la fábrica. Los hipercars como el Chiron operan dentro de sistemas de suministro altamente controlados, donde muchos componentes están vinculados directamente al BIN del vehículo. Según los detalles discutidos durante la reconstrucción, el estado del BIN del coche restringía efectivamente el acceso al soporte de fábrica, servicio de concesionarios y piezas de reemplazo. El resultado fue que el camino tradicional de restauración desapareció. No había acceso a concesionarios, no había sistema de pedidos de fábrica y no quedaban procedimientos de reparación respaldados por el fabricante disponibles. La reconstrucción se vio obligada a realizarse completamente fuera del ecosistema de Bugatti. Esta situación alimentó un debate más amplio sobre la propiedad. Si un cliente posee legalmente un vehículo de varios millones de dólares, ¿cuánto control debería retener el fabricante después de un accidente grave? ¿Puede una empresa bloquear efectivamente un coche de su red de soporte? ¿Y si ingenieros independientes pueden restaurarlo con éxito? ¿Quién determina si la reparación es legítima? El escepticismo público se vio reforzado por el CEO de Bugatti, Matt Rimac, quien cuestionó si una reconstrucción de tal magnitud podría cumplir realísticamente con los estándares de fábrica fuera de las instalaciones controladas por Bugatti. Sus preocupaciones se centraban en la seguridad y la precisión. Un Chiron capaz de alcanzar casi 300 millas por hora requiere tolerancias microscópicas, herramientas especializadas,
mediciones de fábrica y técnicos entrenados específicamente en los procedimientos de Bugatti. El equipo de Armstrong veía el desafío de manera diferente. Para ellos, el Chiron seguía siendo una máquina, una excepcionalmente compleja, pero aún reparable. Sin el apoyo de la fábrica, recurrieron a la obtención independiente de piezas, ingeniería inversa, fabricación y diseño digital. El taller de Miami que manejaba el proyecto carecía de dispositivos, plantillas y soporte técnico de Bugatti. Lo que surgió en su lugar fue una operación de ingeniería paralela construida desde cero. Los componentes dañados fueron escaneados para crear modelos 3D precisos. Estos archivos digitales se convirtieron en la base para piezas de reemplazo fabricadas mediante CNC. Se aplicaron técnicas más comúnmente asociadas con la industria aeroespacial y el automovilismo profesional durante toda la reconstrucción. Uno de los pasos más significativos consistió en dividir el chasis para acceder a las estructuras internas, puntos de montaje del tren motriz y áreas de la transmisión afectadas por las fuerzas del accidente. Esto expuso la complejidad de la arquitectura del Chiron y reveló la magnitud del desafío de ingeniería. En lugar de reemplazar ensamblajes completos, el equipo se centró en la rehabilitación estructural. Las secciones dañadas fueron reforzadas, se restauró la alineación y se analizaron los caminos de carga para preservar la intención original de ingeniería. La fabricación personalizada se volvió esencial, particularmente para los sistemas de refrigeración, donde los radiadores destruidos tuvieron que recrearse para cumplir con los exigentes requerimientos térmicos del coche. Los sistemas electrónicos presentaron otro gran desafío. Los hiperdeportivos modernos dependen de redes de unidades de control interconectadas que gestionan todo, desde las funciones del tren motriz hasta los sistemas de seguridad. Los componentes reconstruidos y sustituidos tuvieron que calibrarse cuidadosamente para que pudieran comunicarse correctamente dentro de la arquitectura electrónica del vehículo. La etapa más crítica fue volver a unir el monocasco de fibra de carbono reparado. Incluso pequeños errores de alineación podían afectar la maniobrabilidad, el comportamiento del tren motriz y la estabilidad a altas velocidades. Fueron necesarias mediciones y ajustes repetidos antes de que el chasis pudiera volver a tolerancias aceptables. Para ese momento, el automóvil ya no era un hiperdeportivo ensamblado en fábrica, pero tampoco era un vehículo siniestrado. Se había convertido en un sistema reconstruido compuesto por piezas originales de Bugatti, estructuras reparadas y componentes fabricados a medida. El proyecto demostró que, con suficiente experiencia en modelado digital, fabricación e integración de sistemas, incluso los hiperdeportivos más complejos pueden reconstruirse fuera de los ecosistemas de los fabricantes. Entonces llegó el descubrimiento que desató un amplio debate. Mientras el equipo de Armstrong desmontaba el Chiron ante las cámaras, descubrió componentes que llevaban códigos de proveedor y sistemas de numeración de piezas familiares del grupo Volkswagen. Los espectadores se sorprendieron al encontrar pruebas de que algunos sistemas ocultos compartían su origen con la misma red industrial que suministra Audi, Volkswagen, Porsche, Bentley, Lamborghini y Skoda. El ejemplo más controvertido involucró el módulo del airbag del pasajero. Su diseño y sus marcas parecían similares a los componentes encontrados en vehículos del grupo Volkswagen construidos sobre la plataforma MQB, incluidos modelos como el Audi A3 y el Volkswagen Golf. Según se informó, Armstrong consiguió un reemplazo visualmente similar a través de canales alternativos por una fracción de los costos típicamente asociados con Bugatti. Aunque ninguna validación formal demostró una intercambiabilidad completa, el impacto visual fue poderoso. Un hiperdeportivo valorado en varios millones de dólares parecía contener componentes relacionados con sistemas utilizados en vehículos que cuestan menos de $40,000. En realidad, la situación es más compleja. Los fabricantes de hiperdeportivos suelen obtener airbags, sensores, relés, conectores y módulos electrónicos de redes de proveedores más amplias. Crear versiones exclusivas de cada componente pequeño aumentaría drásticamente los costos y podría incluso reducir la fiabilidad. La controversia se centró menos en las piezas compartidas y más en los precios. A través de los canales oficiales de Bugatti, los costos de reemplazo pueden volverse enormes una vez que se suman la certificación, el transporte, la calibración, la distribución restringida y la mano de obra especializada. Existen ejemplos similares en toda la experiencia de propiedad de un Bugatti. Se ha informado que los cambios de aceite de un Veyron superan los $20,000,
que los neumáticos especializados pueden exceder los $40,000 por juego y que los conjuntos de faros de un Chiron han sido estimados entre $25,000 y $35,000 cada uno. Los críticos sostienen que estos precios van más allá de una simple lógica económica de producción, mientras que los defensores señalan los bajos volúmenes de fabricación, los requisitos de certificación y las obligaciones de soporte a largo plazo. En cualquier caso, la reconstrucción de Armstrong puso de relieve lo difícil y costosa que puede llegar a ser la propiedad de un hiperdeportivo una vez que entra en condición de salvamento. A medida que el trabajo continuaba, el equipo descubrió que algunos problemas supuestamente catastróficos en realidad eran causados por cableado dañado, fusibles quemados y sensores defectuosos. Gracias a extensos trabajos de diagnóstico, fabricación e ingeniería, la reconstrucción avanzó de manera constante. Un hito importante llegó cuando se restauró el sistema de montaje de la transmisión dañado. Debido a que gobierna la relación entre el motor, la caja de cambios y el chasis, repararlo significó recuperar la alineación mecánica fundamental del vehículo. Posteriormente, el monocasco reconstruido se volvió a unir utilizando sistemas de fijación de alta resistencia, incluidos elementos de titanio, los sistemas de combustible, los circuitos de refrigeración, la electrónica y las unidades de control fueron reinstalados y sincronizados. Finalmente llegó el momento decisivo. El motor W16 arrancó. Ese primer encendido confirmó el funcionamiento correcto del suministro de combustible, una compresión estable, una sincronización adecuada y una comunicación exitosa entre los sistemas electrónicos reconstruidos. Poco después, el automóvil se movió por sus propios medios, demostrando que la alineación del tren motriz, el funcionamiento de la transmisión y la coordinación electrónica habían sido restaurados. Aunque aún quedaban tareas adicionales de ajuste fino, calibración y verificación, el logro fue extraordinario. Un Bugatti Chiron Pure Sport que había sido declarado pérdida total y abandonado por la red oficial de soporte de fábrica volvía a estar operativo. El proyecto se convirtió en algo más que una reconstrucción. Evolucionó hacia un debate público sobre el derecho a reparar, el control de los fabricantes, la propiedad y las capacidades de la ingeniería independiente. Lo más importante es que demostró que incluso uno de los hiperdeportivos más estrictamente controlados del mundo podía volver a la vida gracias a la determinación, la experiencia y la resolución innovadora de problemas.